Bueno, hoy vinimos con un tema que me parece súper interesante, que es el tema de cómo evaluar la meritocracia, si están combinadas o no. ¿Cómo funciona, Fer, el tema de la evaluación en las escuelas o en los ámbitos educativos más que nada, no solamente en las escuelas? Sí, es interesante el tema porque depende de qué manera interpretemos la evaluación. Si la evaluación va a estar más atenta a los contenidos que están previstos en la currícula o a cumplir con las formalidades que impone el sistema educativo y no a evaluar justamente el proceso que está transitando cada estudiante, y lo más seguro es que esas evaluaciones no sean del todo valiosas, ¿no? Terminan atendiendo a las imposiciones del sistema, a los Ujú. resultados y no tanto al proceso que está transitando cada niña o cada niño. Claro, algo Y además, seriado. sí, 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 decime. perdón, te iba a hacer un comentario, que cada vez, cuando eso sucede, en general tampoco se contemplan las diferencias inherentes a cada estudiante, ¿no? Las Claro. realidades en las que vives, que son completamente diferentes, sus posibilidades de aprendizaje que no son las mismas en todos los casos, y creo que esta situación de la pandemia que ha impuesto el distanciamiento y, bueno, y la virtualidad es el espacio para que las niñas y niños puedan seguir estando en contacto con la escuela y sus docentes, ha expuesto con muchísima claridad las desigualdades que ya venían padeciendo. Sí, obviamente, porque aparte, eh, a ver, con este tema de la cuarentena, la pandemia, también los tiempos empezaron a cambiar, las tareas no se pudieron entregar de la misma manera, la modalidad de un examen no se puede hacer, básicamente. O sea, ¿y cómo resolves un año escolar así? Yo escuchaba papás y mamás que se preguntaban, que decían, che, y esto, o sea, en caso de tener que repetir o rehacer algún año o alguna cuestión, ¿cómo funciona? Porque estaban en una incertidumbre también. ¿Cómo puedes evaluar en un contexto de este modo? En realidad, en estos días se estuvo resolviendo que ninguna niña, niño o adolescente va a repetir, y que en todo caso a principios del año próximo se van a intentar algunas evaluaciones que por supuesto hoy no son posibles, porque se replicaría mucho más la situación de injusticia. Ayer leía una crónica maravillosa que hizo Marcela Isaías, periodista especializada en educación, y Ujú. contaba con nombre propio, digo, en relación a la realidad de muchas niñas y niños de la provincia de Santa Fe, las dificultades para acceder a dispositivos tecnológicos, para contar con conectividad, el trabajo que están haciendo las maestras que trabajan en radios comunitarias, que dan clases de esa manera, Sí. que les dejan las tareas en un buzón, los chicos y chicas los van a buscar, luego lo vuelven a entregar, las maestras se ocupan de leerlo. Digo, esto expone que muchas veces las niñas y niños terminan siendo expulsados del sistema educativo, no porque no tengan la posibilidad de aprender, lo digo en términos de capacidades, ¿no? Sino porque la realidad en la que viven hace que sea muy dificultoso aprender si se los va a evaluar de la misma manera que a otras chicas y chicos que tienen una serie de derechos que ellos no cuentan. Sí, es lo que a veces se habla de la falta de oportunidades por ahí, esto de las dificultades que no están previstas o pensadas en algún punto y que terminan teniendo que recurrir a otro tipo de alternativa, como esto que vos contás, de dar clases en una radio, de llevar la tarea hasta el lugar o lo que sea. Pero bueno, me parece que su modo también lo planteó, me parece, la viceministra de Educación, que la evaluación era un modo de control, dijo que era una herramienta de control y no de aprendizaje puntual. Sí, así lo hizo Adriana Puiggrós, que es una mujer reconocida de la educación y de la pedagogía, que tristemente renunció a su cargo, Sí. pero bueno, parece ser que va a seguir asesorando y ojalá que así lo haga, porque va a ser bueno para la educación y para las niñas y niños. Y muchas veces funciona de esa manera, no solo las evaluaciones que se le proponen a las infancias y adolescencias, sino también las evaluaciones, estas como el aprender, las pizzas y demás, que intentan evaluar la educación, el trabajo docente, los aprendizajes de las niñas y niños, como si todos los contextos, todos los países, todas las escuelas fueran iguales.
ese es otro problema. Cuando la evaluación no está contextualizada, lo más seguro es que sí se repliquen algunas cuestiones de meritocracia. Les va a ir mejor a quienes tienen más recursos y mayores posibilidades. Sí, Y entonces va a ser el desmedro de quienes no tienen esa posibilidad. sí, obviamente. Perdón, y ahí lo que resulta es sí, que las mejores escuelas son las privadas y no las públicas, pero no es en realidad sí, así, pero es sino que un, cuentan con una serie de recursos que no tienen las escuelas públicas. claramente, claramente. Sí, ahí se empieza a notar la diferencia en ese sentido. Y otra cosa también es el tipo de materia que vos estás evaluando. Porque no es lo mismo evaluar capaz una materia, no sé, por decirte, matemática, o evaluar una clase de lengua donde vos tenés que invitar a hacer una redacción. Ponele, pienso, ¿no? O sea, no es lo mismo. No podés evaluar de la misma manera con una prueba de tal modo, tal estandarizado a todos y todas las materias por igual. No, por supuesto. Eso tiene que ver también con los recursos pedagógicos y didácticos que tenga cada docente, pensando en los contenidos que se han abordado, pero sobre todo también pensando que es dificultoso, por supuesto, en los procesos que transita cada niña o niño. A mí me sucede habitualmente. Chicas y chicos que tienen una discapacidad o una problemática en el aprendizaje escolar están dentro de un proyecto de integración. A esas niñas y niños se le ofrecen ciertos sostenes, adaptaciones curriculares, a veces se definen o se le da prioridad a determinados contenidos y otros se los deja por fuera por un tiempo, y a veces cuando viene la evaluación, en vez de justamente indagar cómo ha sido ese proceso, cuánto ha aprendido esa niña o niño, si ha logrado los objetivos que estaban previstos para ellos y ellas en particular, se termina comparando con el resto de los chicos que no están en un proceso de integración, que no tienen una discapacidad o que no tienen una problemática. ¿Se entiende? Sí, Entonces, no es justo eso tampoco, no. porque en definitiva siempre se establece una comparación con aquello que se espera y no con el tiempo y el aprendizaje propio de cada estudiante. Bueno, el factor expectativa es un gran problema. Porque ni Sí, siquiera. además estamos como muy apegados a los Sí. números. No, no, y aparte, o sea, cuando vos tenés el factor expectativa tan inculcado o tan impuesto, perdés de vista lo que hay enfrente. Puedes estar teniendo un montón de avances, pero lo perdés. No te das cuenta. Porque estás focalizado en Sí, pensar en ese objetivo que querés alcanzar ya y quizás esa persona lo está alcanzando un poco más lento. sí, o a lo mejor se establecen objetivos generales porque sigue estando presente esta lógica en la escuela basada, digamos, en la homogeneidad, en que todas las niñas y todos los niños son iguales y aprenden lo mismo al mismo tiempo, Claro. ¿no? Entonces, muchas veces ante una diferencia, que no siempre significa que haya una patología o una dificultad, eso queda también estigmatizado, porque, bueno, ya hay determinados objetivos que se esperan como si todos los chicos los pudieran lograr de la misma manera o en el mismo momento. Claramente. Bueno, y la última, Fer, y esta va más personal. ¿Qué opinás? ¿La bandera la tiene que llevar la persona más patriota o la que tenga un 10? No, no vamos con la meritocracia. En realidad la bandera es un símbolo patrio que deberían poder llevarlo todas las niñas y todos los niños Me en alguna encantó, ocasión, me que no encantó. tiene que ver con ser el mejor alumno o alumna, que está muy bien, quien dedica su tiempo, quien estudia, pero hay otros valores que también la escuela inculca y que tienen que ver con ser una buena persona, convivir en la comunidad, tener gestos de compañerismo, y eso también debe ser valorado. Sí, y el hecho de, tendrían que llevarla, como vos decís, todos y todas para experimentar la responsabilidad que es llevar la bandera. Eso estaría súper Exacto, interesante y estaría buenísimo. Que empiece a sí, correrse porque un es un poco ciclo. eso de me tengo que sacar un 10 para pertenecer, porque muchas veces pasa de que después esas personas que se sacan 10 son las que peor hablan de los compañeros o las compañeras. Sí, y además, como vos decías al principio, sin querer se va generando una situación de competencia entre los propios compañeros y compañeras, ¿no? Porque si la bandera la va a llevar el mejor, el que tiene un promedio más alto o mejores notas, bueno, hay niñas y niños que pueden caer en esa trampa, hay familias que también colaboran Oh, porque quieren que sus hijas e hijos se luzcan, y en realidad la bandera es un símbolo de nuestra patria y nos pertenece a todas las personas.
Obviamente. Bueno, Fer, muchas gracias. ¿Nos vemos prontito? Sí, por favor, gracias a vos, un abrazo. Te mando un beso enorme.